Buenos días, mi nombre es Alejandra Gómez y hoy voy a presentar mecánica de fluidos y termodinámica, iniciando con la introducción. La mecánica de fluidos y la termodinámica son dos disciplinas esenciales en la física que nos ayudan a entender el comportamiento de los sistemas físicos. La mecánica de fluidos estudia el movimiento y las propiedades de los fluidos, mientras que la termodinámica se centra en las relaciones entre calor, trabajo y energía. Un aspecto crucial de la termodinámica es la segunda ley, que introduce el concepto de entropía, indicando que la energía tiende a dispersarse y que los procesos naturales son irreversibles. Objetivos. El primer objetivo es analizar los conceptos básicos de la mecánica de fluidos y la termodinámica, enfocándose en sus principios y aplicaciones en la vida cotidiana. El segundo objetivo es presentar de manera clara y comprensible la segunda ley de la termodinámica y el concepto de entropía a través de una infografía, facilitando la comprensión de su relevancia en diversos procesos físicos. Tercero, realizar un experimento práctico y un ejercicio que permitan aplicar los principios de la termodinámica y la mecánica de fluidos, promoviendo un aprendizaje activo y significativo. Ahora continuaremos con la sustentación del mapa conceptual. Iniciar con nuestro mapa de la termodinámica y la mecánica de fluidos. Vamos a iniciar con la temática número 1, que es los fluidos en reposo, los cuales se dividen en 5 temáticas más, teniendo como fundamental la densidad y la presión. La densidad la podemos describir como la masa sobre el volumen, y decimos que la densidad es inversamente proporcional al volumen, pero directamente proporcional a la masa, así como la presión se describe como la fuerza normal sobre la unidad de superficie, es decir, sobre el área. Entonces podemos decir que la presión es inversamente proporcional al área, pero directamente proporcional a la fuerza. Vamos a continuar con el principio de Pascal, el cual se resume que cualquier cambio en la presión de un líquido dentro de un recipiente se transmite sin disminuir a todas las paredes de este. Luego tenemos el principio de Arquímedes, que por ejemplo es cuando tenemos un recipiente con agua y arrojamos una piedra dentro de él. Podemos observar cómo el agua se sube, es el volumen de la piedra que arrojamos. La presión de los gases se puede interpretar como la fórmula que es presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por temperatura. Y también tenemos la tensión y la tensión superficial y la capilaridad, que se relacionan ya que son dos conceptos que dependen uno del otro. Continuando con nuestra temática número 2 sobre los fluidos en movimiento, estos se dividen en 6, con 6 conceptos fundamentales, iniciando por la ecuación de la continuidad. La continuidad establece básicamente que cualquier cantidad de sustancia que ingrese por un tubo será la misma cantidad que saldrá por este, sin importar si tiene diferente radio o largo a lo largo del mismo. También se dividen más conceptos como lo es la ecuación de Bernoulli, el tubo de Venturi, el teorema de Torricelli, el flujo sanguíneo pues que tenemos en nuestro cuerpo y la viscosidad de los fluidos, que es una propiedad física de los fluidos. Todos estos se relacionan en constante movimiento a lo largo de diferentes canales. Seguimos con nuestra temática número 3, la cual es la dinámica de los fluidos. Primero es la ecuación de la cantidad de movimiento, pues que escribe en relación con los fluidos. Luego tenemos la ecuación de la energía, que se puede definir como la masa por gravedad por la altura geométrica. Y tenemos la presión hidroestática, que es la que ejerce un líquido en reposo sobre cualquier objeto sumergido en él. A mayor profundidad, mayor presión hidroestática se tiene. En nuestra temática 4, ahora seguimos con la dinámica de los fluidos, la cual se divide en dos, en sistemas termodinámicos y en las variables termodinámicas. En los sistemas termodinámicos tenemos el aislado, el cerrado y el abierto. El aislado es aquel que no intercambia ni energía ni materia con los alrededores. El cerrado es el que intercambia energía más no materia, y en el abierto se intercambia energía y materia. En las variables termodinámicas las podemos dividir en dos, extensivas e intensivas. Las extensivas son las que dependen de la cantidad de materia que posee un cuerpo, mientras que las intensivas no tienen relación con la masa. Las extensivas son la masa y el volumen, y las intensivas son la temperatura y la presión. Termodinámica. Esencialmente con el calor y la temperatura, dos conceptos fundamentales para el desarrollo de este. La temperatura la podemos definir como la rapidez con la cual se mueven las partículas que conforman un objeto.
El calor es la energía que se transfiere de un cuerpo con mayor energía a otro con menor energía. Otro concepto fundamental es el equilibrio térmico, que es el estado en que dos cuerpos en contactos o separados por una superficie conductora igualan sus temperaturas inicialmente dispares. Es decir, si tenemos dos sistemas a temperaturas diferentes pero los unimos, va a haber un punto en el cual los dos van a tener la misma temperatura. Otro concepto fundamental es las escalas de temperatura. El más conocido es grados Celsius, sin embargo también están los grados Fahrenheit y los Kelvin. 0 grados Celsius equivalen a 32 grados Fahrenheit, pero a 273 grados Kelvin. También podemos tomar en cuenta la dilatación térmica, que significa que las dimensiones de casi todos los sólidos, líquidos y gases se incrementan cuando se eleva la temperatura a las que están sometidos, menos el agua, ya que el agua a menor temperatura incrementa su volumen. Continuando con la temática número 6, que es las fases de la materia. La materia tiene punto de fusión y punto de ebullición. También tenemos que tener en cuenta los cambios de fases. Los que están relacionados al aumento de la temperatura son la fusión, la vaporización y la sublimación, mientras que los que están asociados a la disminución de la temperatura es la solidificación, la condensación y la sublimación inversa. También podemos nombrar las leyes de los gases, como lo es la ley de los gases ideales, que se puede resumir como la presión por volumen es igual al número de moles por la constante R por temperatura. Otra de la ley es la ley de Gay-Lussac, en la cual el volumen es constante. Y también está la ley de Boyle, donde la temperatura es constante. Seguimos con la temática número 7 sobre las leyes de la termodinámica, específicamente la ley número 1, la cual es la conservación de la energía, que nos dice que la variación de la energía interna de un sistema se incrementa porque el sistema ha absorbido calor o ha realizado un trabajo. La variación de la energía interna es igual al calor absorbido menos el trabajo. También podemos nombrar tres procesos termodinámicos importantes, como lo es el proceso isobárico, en el cual es el sistema en el que la presión permanece constante. Otro proceso es el proceso isométrico. Este es un sistema en el cual el volumen permanece constante. Y por último, el proceso isotérmico, que es en el que la temperatura permanece constante. Por último, con esta temática número 8 sobre las leyes de la termodinámica, esta vez sobre la ley de la termodinámica número 2, la cual nos dice que la energía se degrada, es decir, que es imposible que todo el calor absorbido por un sistema se convierta en trabajo útil, es decir, nunca se va a obtener una máquina térmica cuya eficiencia sea del 100%, porque siempre una parte de la energía se va a degradar. Aquí es donde podemos hablar sobre las máquinas térmicas. Algunos ejemplos de esto lo podemos ver en las máquinas de vapor, o como lo son los sistemas de refrigeración, las locomotoras antiguas, los motores de los autos, los calentadores, etc. Aquí surge un concepto fundamental, el cual es llamado la entropía. La entropía es una magnitud termodinámica. Básicamente mide la parte de la energía no utilizable para realizar trabajo y se expresa como el cociente entre calor seguido por un cuerpo y su temperatura absoluta. Continuando con la segunda ley de la termodinámica, específicamente con la entropía. ¿Pero qué nos dice esta ley? Bueno, aunque esta ley puede ser formulada de varias maneras, todas las maneras enfatizan la dirección de los procesos térmicos y el concepto de la entropía. Y se enfatiza fundamentalmente en la dirección del calor. Esta ley afirma que el calor siempre fluye de un cuerpo caliente a uno más frío y nunca en dirección opuesta de manera espontánea. Esto pues implica que, por ejemplo, en un sistema aislado la energía tiende a dispersarse y aumentar la entropía, que es una medida del desorden del sistema. Por lo tanto, podemos decir que los procesos naturales son procesos irreversibles. Ya que estamos adentrándonos en la entropía, es importante mencionar que la entropía siempre aumenta en un sistema aislado. Esto significa que, pues, aunque la energía total se conserve, como lo dice la primera ley de la termodinámica, la energía útil para realizar trabajo disminuye a medida que la entropía aumenta. Por ejemplo, en un proceso cíclico, no es posible convertir completamente el calor en trabajo, lo que se traduce como en la imposibilidad de construir una máquina térmica 100% eficiente, ya que la energía siempre se degrada. Ahora bien, tiene varias aplicaciones en la vida real. La primera es en las máquinas térmicas, para la cual esta ley es crucial.
Es crucial para el diseño y para el funcionamiento de estas, las cuales convierten energía térmica en trabajo mecánico, pero siempre con una eficiencia menor al 100% debido a las pérdidas de calor. Las podemos ver, por ejemplo, en el motor de automóviles, ya que ahí parte del calor generado durante la combustión se pierde al entorno, lo que limita la cantidad de energía que se puede convertir en movimiento. Un segundo uso es en la refrigeración y el aire acondicionado. Estos funcionan en contra del flujo natural del calor, que es de caliente a frío, y pues requieren trabajo externo como lo es la energía eléctrica para extraer calor de un espacio frío. Por último, también tiene aplicación en la eficiencia energética, por ejemplo en la producción de energía eléctrica en centrales térmicas, donde se busca generalmente maximizar la conversión de calor en trabajo, mientras se minimizan las pérdidas de energía. Ahora veremos un experimento práctico aplicado. Buenos días. El día de hoy realizaremos un experimento para demostrar la segunda ley de la termodinámica y la entropía. Utilizaremos 3 vasos de vidrio, 3 hielos de la misma forma y agua a diferentes temperaturas en cada uno, es decir, fría, ambiente y caliente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es agregar los hielos a los vasos de agua. Bueno, cuando se agrega el hielo, como vemos al agua caliente, el calor fluye del agua caliente hacia el hielo más rápidamente que en los otros vasos, como lo podemos apreciar. Esto provoca que las moléculas de agua caliente se muevan más rápidamente y que se disperse más energía. Al mismo tiempo, las moléculas de hielo comienzan a moverse más, lo que lleva a su fusión. Este proceso resulta en un aumento de la entropía del sistema, ya que el estado final, es decir, el agua líquida que va a quedar a temperatura intermedia, tiene más desorden que el estado inicial, que cuando agregamos agua caliente y el hielo aún no se derretía. Este proceso se debe a que el agua caliente tiene una mayor energía cinética, lo que facilita como la transferencia de energía térmica al hielo. La transferencia de calor que ocurre en este experimento ilustra los principios de las máquinas térmicas, donde el calor se utiliza para cambiar como el estado de un material, en este caso el hielo a agua, y se demuestra cómo la energía térmica se convierte en energía interna del sistema. Aunque no se realiza trabajo mecánico, pues en un sentido clásico, el principio de la transferencia de calor y la dirección del flujo de energía son fundamentales en el funcionamiento de las máquinas térmicas, y esto pues es lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica. En este caso, el agua caliente actúa como el reservorio caliente y el hielo pues actúa como un reservorio frío que absorbe el calor. Pues ya que vemos que los hielos se derritieron en gran medida en el agua caliente, en el agua a temperatura ambiente aún falta un pedazo, pero como vemos en el agua fría aún no se derrite. Así que como conclusión podemos decir que como el agua fría está a temperatura menor, pues la transferencia de calor es más lenta porque la temperatura del hielo y del agua fría son más parecidas, entonces esa transferencia se hace un poco más lenta. Además, este proceso es irreversible, es decir, no se puede volver a congelar el agua derretida sin agregar un trabajo externo como lo sería un refrigerador. Ahora bien, continuando con un ejercicio aplicado de la segunda ley de la termodinámica. Gas absorbe 800 julios de calor y realiza un trabajo de 200 julios en el proceso. ¿En cuánto varía la energía interna? ¿Cuánto se dio al medio? ¿Y cuál es la eficiencia de la máquina? Lo primero que hacemos es separar los datos. Tenemos calor, trabajo y vamos a buscar la variación de la energía interna, las ecuaciones para desarrollarlo y entonces continuamos con la solución. La variación de la energía interna sería el calor menos el trabajo, y eso nos da un resultado de 600 julios. Ahora el calor cedido al medio. Vamos a tomar el calor menos la variación de la energía interna. Esto nos da un resultado de 200 julios, que es el calor cedido al medio. Ahora vamos a calcular la eficiencia de la máquina con la fórmula de trabajo sobre calor absorbido por 100. El trabajo realizado es 200 julios dividido en 800 julios. Eso nos da un resultado de 0,25 por 100. Entonces podemos decir que la máquina tiene una eficiencia del 25%. Conclusiones. La mecánica de fluidos proporciona un marco teórico sólido que nos permite entender el comportamiento de los fluidos en diversas condiciones. Los principios de la estática y dinámica de fluidos son esenciales para analizar fenómenos naturales y diseñar sistemas de ingeniería. El concepto de entropía, introducido por la segunda ley de la termodinámica, es esencial para entender la dirección de los procesos naturales.
La termodinámica tiene un impacto significativo en la vida diaria, desde el funcionamiento de electrodomésticos hasta el diseño de vehículos, por lo que comprender cómo se transfieren y transforman la energía y el calor ayuda a mejorar la eficiencia energética y desarrollar tecnologías más sostenibles. Muchas gracias.